último, lo cual implica que con que pasen el ordinario ya está, nadie se va a atorar de ninguna manera por los promedios de los exámenes previos ni nada, porque les da para que si sacan, es más, ni siquiera todos los que saquen 60, en el ordinario, ya les da para pasar el curso. Eso creo que está muy bien. Luego hay que, ¿dónde está? Hay que felicitar a Guzmán Pinelo. ¿Dónde estás, Guzmán Pinelo? ¿Dónde está Guzmán Pinelo? ¿No ha entrado? No ha entrado. Es el único que nunca sacó menos de 70 en todos los parcialitos. Y al Pascal, que es el que trae el promedio más alto de pretest y que está entrando con el puntaje más alto. No es cierto. El promedio más alto lo trae Pascal de los pretests. Y el puntaje de entrada más alto para el examen lo trae Anduaga. Así las cosas. Para que sepan, ¿no? A lo mejor querían saber dónde está. Bueno, dicho eso, y ante la asistencia que está comprometida, yo creo, por alguna razón, vamos a empezar. ¿Me están escuchando, aunque sea? ¿Cómo sé si me están escuchando? Sí, doctor. Sí. Ah, bueno. Sí. Ok. No va a estar Dara, que le tocaba empezar. Y creo que no le encargó a nadie nada, ¿verdad? Entonces, a ver. No, no es ninguna de estas. No, a ver. Ajá. A ver. ¿Me ven? ¿Qué ven ahorita? El Teams. Ah, ok. ¿Y ahorita? Ya la foto. ¿Ya se ve una diapo? Sí. Bueno, básicamente le tocaba, el tema es inmunidad innata, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que saber es la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adquirida, aunque funcionan como se vea ya de alguna manera en forma coordinada. Pues bueno, porque el sistema inmune innato de alguna manera activa al sistema inmune adquirido. El caso es que son o tienen dos naturalezas diferentes y dos velocidades de reacción diferentes y dos requerimientos diferentes para echarse a andar. Entonces, los mecanismos innatos son generalmente pues, más o menos equivalentes en todas las especies. En todos los seres vivos, incluso en los vegetales, se comparten, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es inespecífico, pero presenta resistencia.
que reduce las probabilidades de tener problemas con un agente agresor o un agente infeccioso. Y van desde las barreras físicas y químicas hasta la actividad celular y humoral, pero inespecífica. Esto es importante. Entre las barreras físicas, pues tenemos los epitelios, la piel, por ejemplo, ¿no? Que tiene una barrera física en donde hay uniones muy estrechas de célula a célula. Pienso en la piel, pero pienso también en las mucosas o también en el epitelio respiratorio, ¿no? Y también está, por ejemplo, el manto ácido de la piel. Está la lisosima en las lágrimas, hay actividad inmune en la saliva, en el sudor, está el pH gástrico. Todos esos son mecanismos como de barrera. Particularmente mencioné al final el pH gástrico es relevante, por ejemplo, para que visualicen, porque si uno entiende que estos son mecanismos de defensa, entiende por qué, por ejemplo, hay asociaciones entre uso de omeprazol, que es un bloqueador de la síntesis de ácido clorhídrico a nivel gástrico, e incremento de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias en los pacientes hospitalizados. Si uno no considera eso, podría, y de hecho muchos médicos lo hacen, yo me lo encuentro y me peleo con los residentes, porque dejan al paciente en ayuno de 12 horas y le ponen omeprazol. Y les digo, a ver, espérense, ¿no? Porque aquí hay un mecanismo de barrera que es innato, que ustedes están impidiendo que funcione. Y esto en sí mismo aumenta el riesgo en mis pacientes que además son inmunocomprometidos de que algo pase. Además de los mecanismos de barrera están los humorales, como el sistema, por ejemplo, del complemento. El sistema del complemento es un conjunto de proteínas que tienen que funcionan en forma inactiva, y lo que hacen es que favorecen al ser activadas, se unen a las membranas biológicas de los organismos que son considerados agresores, pero no a las propias, porque reconoce, digamos, hay mecanismos que les permiten, que les impiden unirse a las células propias, ¿no? Y lo que hacen entonces es que marcan a la superficie celular de los organismos agresores para que el sistema celular venga y actúe sobre las células que están marcadas, ¿no? Ya sea porque se forme un complejo de ataque en la membrana, generando poros para que haya una lisis osmótica. Puede ser que marquen a la superficie para que vengan las células fagocíticas y ataquen al microorganismo, y también puede ser que por la activación de C3 y C4 se aumente la permeabilidad capilar y lleguen células del sistema inmune, pero circulantes, al sitio donde hay un proceso inflamatorio. C3 y C4 son importantes y las van a encontrar en enfermedades autoinmunes por dos razones. Número uno, porque habitualmente son accesibles en los laboratorios para que las podamos medir, y también porque aunque participan C3 y C4 para llamar como péptidos proinflamatorios que aumentan la permeabilidad capilar y que llaman a las células, también hacen que los complejos inmunes que ya se formaron, es decir, el antígeno con anticuerpo, no permanezcan demasiado tiempo y no se depositen en los tejidos, sino que solubilizan estos complejos que ya se formaron. Esto se los digo porque cuando lean enfermedades autoinmunes, van a encontrar que en algunas de ellas hay descensos o incrementos característicos de C3 y C4, y un descenso de C3 y C4, sobre todo C3b y C4b, va a dar problemas de depósito de inmunocomplejos, y un incremento va a ser un incremento de la actividad de las cascadas proinflamatorias, ¿no? Sobre todo porque C3 y C4 también pueden unirse a los linfocitos B, estimulándolos para que aumenten su actividad. Y cuando hablamos de enfermedades o problemas de autoinmunidad, estamos hablando de activación de los linfocitos B
en forma anómala, lo cual genera respuesta inflamatoria en tejidos propios que no debería de ocurrir. Entonces, por eso es importante. Además de complemento de los mecanismos humorales inespecíficos, porque esto no está dirigido, tienes a los neutrófilos, que son inespecíficos en el sentido de que requieren una señalización del sistema adaptativo a veces para actuar, pero también puede actuar en forma espontánea. Y lo que hacen los neutrófilos es que tienen gránulos de manera tal que cuando encuentran un organismo que es agresor, lo fagocitan y estos gránulos se liberan. De ahí liberan especies reactivas de oxígeno que acaban por lesionar a la célula fagocitada y destruirla, ¿no? Otras células que estamos viendo aquí son las células natural killer, y la ventaja de las células natural killer es que ellas no requieren activación para hacer su trabajo, sino que ya tienen actividad espontánea. Lo que hacen estas células es que producen interferón gamma. Además, producen interferón gamma que señaliza a los macrófagos para que incrementen su función fagocítica, y estas células lo que hacen es identificar a células que no están expresando las moléculas de histocompatibilidad, y por esto estas son activas, y la vimos la semana pasada, en la supervisión y eliminación de células potencialmente cancerosas, porque si recordamos, uno de los mecanismos que tenían las células o de los problemas que presentaban las células neoplásicas cuando iban sobre el camino de metaplasia a displasia, es que dejaban de expresar los complejos o las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. Entonces, cuando esto pasa, las células NK identifican células o sustancias que no expresan, como pasa con los virus, por ejemplo, que tampoco expresan en su cápside, o a células que no expresan los propios, se activan, liberan interferón, llaman a los fagocitos vienen, fagocitan a las células que han sido marcadas por complemento y eliminan al agresor. Y esto es independientemente de cuál es el agresor. Es un mecanismo inespecífico que ataca a cualquiera que esté allá, ¿no? Por eso son activas para infecciones bacterianas y virales. ¿Ok? También tenemos a los macrófagos. Los macrófagos es todo un sistema de células, los macrófagos. Los conocemos cuando están en sangre como monocitos, pero cuando se encuentran en diferentes tejidos adquieren nombres diferentes. Se pueden llamar neumocitos tipo 1, se pueden llamar osteoclastos, se pueden llamar células de Kupfer, células de Langerhans, dependiendo de dónde se encuentren. Y su actividad también es fagocitosis y lisis bacteriana, de manera tal que también son activados cuando hay señalización por las células NK, y también son activados cuando hay un defecto o una inconsistencia en la célula, en las proteínas de membrana del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, esto precisamente, como actúa sobre reconocimiento, también tiene actividades intermedias entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Lo mismo que las células NK, porque las células NK también pueden activar la inmunidad específica, ¿no? Otras componentes de la inmunidad que son más bien humorales, eso quiere decir que no son células, son las interleucinas, que sabemos que el sistema innato, hablábamos de las células NK, por ejemplo, liberan sustancias que tienen actividad de señalización a otros elementos del sistema inmune o incluso a la médula ósea para favorecer la síntesis de determinadas líneas celulares. Y entonces, de esta manera, las células del sistema inmune innato señalizan para que las células del sistema inmune adaptativo actúen y para que la médula ósea sintetice más células del sistema innato, como macrófagos, o mastocitos, o basófilos, o células NK, o monocitos, ¿no? Hay ventajas en el sistema de citoquinas, porque el sistema de citoquinas
tiene como funciones redundantes, es decir, varias citoquinas pueden activar la misma vía, así que si tú, y esto es un sistema, es una ventaja evolutiva, pues si tú careces de ciertas citoquinas, todavía otras podrían darte la misma activación. Esto no entra tanto en autoinmunidad, aunque ciertamente tiene un factor en la manifestación de inflamación, sino que también es relevante, además de la autoinmunidad, en inmunodeficiencia, que son temas que no vamos a ver, pero las inmunodeficiencias constitucionales, todas se asientan, o muchas se asientan en lo que estamos mencionando actualmente. Diferencias relevantes, bueno, también nos faltan los receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL o RTT son una familia de receptores que reconocen de alguna manera a patrones moleculares de bacterias o de microbios que se llaman PMMs. No es tan específico como el sistema de linfocitos B y las inmunoglobulinas, que son muy específicas para unirse al antígeno específico, sino que están dirigidas a patrones, por su nombre lo dice, patrones moleculares de agentes microbianos que son como repetidos en diferentes bacterias. Entonces uno ya nace con esta actividad, ya tiene receptores tipo TOL, identifican a estos patrones que son comunes a ciertos agentes infecciosos y responden en consecuencia, ¿no? Es diferente de la inmunidad específica o adaptativa, porque la inmunidad específica o adaptativa, por ejemplo, la que se está logrando con la vacuna de coronavirus, se dirige a una proteína de membrana en específico. Y es tan complejo y tan preciso esto, que si el agente infeccioso cambia o modifica de alguna manera esta proteína, la inmunidad ya no funciona. En coronavirus todavía no lo hemos visto, esperamos no verlo, pero esto es lo que, por ejemplo, explica por qué en influenza requieres revacunación anual, porque los virus de la influenza mutan en estas proteínas de membrana y entonces la vacuna que tú te pones en 2021 ya no necesariamente va a funcionar para las cepas que van a estar girando en 2022, porque podrían expresar proteínas de membrana discretamente diferentes y esto hace que el sistema inmune adaptativo ya no funcione. Ventajas del sistema inmune innato es que actúan de inmediato, responden inmediatamente a la agresión, en algunos minutos, horas ya está activo. En cambio, el sistema inmune adaptativo, que es bastante más específico, requiere una exposición previa al antígeno para que se genere la respuesta específica contra esa proteína, que es la que va a ser identificada, y esa les lleva días o semanas en establecerse. Y de aquí, por ejemplo, se asienta lo que ustedes saben, que cuando uno se vacuna contra COVID, que ahorita está muy fresco esto, no se asume que una vez tienes puesta la vacuna, mañana ya no tienes riesgo, sino que tienes un cierto número de días que tienen que pasar para que se suponga que has desarrollado cierto grado de actividad, y la reexposición, y por eso esto fundamenta las segundas dosis, incrementa la intensidad de la respuesta y aumenta el porcentaje de pacientes que tienen inmunidad ante la gente, ¿no? Es lo que creo que valdría la pena que revisemos de inmunidad innata, que son las que están aquí, ¿no? Ya cuando hablamos de neutrófilos, esto se degranulan específicamente con bacterias y virus, que son bacterias sobre todo, que pertenecen a la familia de los granulocitos, y los basófilos y los eosinófilos difieren en el contenido de sus gránulos, de manera que los basófilos, por ejemplo, no actúan para hacer lisis celular, sino que actúan para señalizar, para que los neutrófilos y de los elementos del sistema de macrófagos vengan y hagan el trabajo que tienen que hacer. Y los eosinófilos están dirigidos más bien a respuestas vasculares de incremento de la permeabilidad, de aumento de la perfusión, lo cual es bastante inespecífico porque responden a infecciones bacterianas, responden a infecciones parasitarias y también son de alguna manera copartícipes en la respuesta de hipersensibilidad o alergia.
¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No. Bueno, pues ya está. ¿Quién sigue? ¿Ya cargó? Ándale. Ya, ok. Bueno, ahora pues ya nos hablaron de la inmunidad innata y pues les voy a hablar de la adquirida. Como su nombre lo dice, esta es específica. Va a ser la tercera línea de defensa después de las mucosas y de la inmunidad innata. Y pues ya nos mencionó el doctor, esta va a ser una respuesta lenta que toma días para A ver, iniciar. aguántame. Ya vino Luis Roberto. No lo felicité en su presencia. Oye, Luis Roberto Guzmán, ¿Qué pasó, doctor? Dígame. eres el Perdón. único que nunca sacó menos de 70 en ningún parcialito. Ah, está Está padre, padre, doctor. está padre, ¿no? Digo, no te llevó al promedio más alto, pero por lo menos es consistente el asunto y eso está muy bien también. Llégale, Regina. Ok. Bueno, van a ver pues dos pues, clasificaciones de los componentes. Los celulares, que incluyen a los linfocitos B, T y a las células presentadoras de antígeno profesionales, que estos incluyen a los linfocitos B, células dendríticas, macrófagos y a las células reticulares epiteliales tímicas. Y a los componentes humorales, que pues son los moleculares o que no son células, y son los anticuerpos y las citocinas. Aunque con las citocinas yo tengo una discusión porque las citocinas, que son mecanismos de señalización como las interleucinas, Ujú. en realidad pertenecen a la inmunidad innata, porque no tienen, tú no vas a liberar una interleucina diferente dependiendo del agente bacteriano que te esté agrediendo. ¿Sí me explico? Y Sí. es donde se entrelazan los dos, porque puede ser que tu inmunidad específica dispare ciertas citocinas, pero en última instancia las citocinas en sí mismas pertenecen a la inmunidad humoral innata, porque se producen de inmediato, no requieren exposición previa ellas en sí mismas para producirse, sino que es el disparador el que a lo mejor en estos casos que vas a explicar lo requiere. Y pues hacen las señales que hacen para dar una respuesta no específica. En cambio, los anticuerpos, que los tienes como componente de inmunidad humoral específica, esos sí tienen una correspondencia específica y el anticuerpo que te sirve contra un agente en específico, no te sirve contra otro. Incluso, como mencionamos en influenza, te sirve para un virus, pero no para todos los virus de la misma familia, porque son absolutamente dependientes de la secuencia de bases que da como resultado a los aminoácidos que vas a poner para que se pueda hacer una correspondencia casi como llave y cerradura, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ahorita que hablas de linfocitos B y T, también nos vamos a encimar un poquito con los T, porque dentro de los T se encuentran los NK. Acuérdense, recordemos que en los B están los linfocitos B nada más, pero que en los T tenemos los CD4, los CD8 y los NK. Y los NK ya los mencionamos como respuesta inmune inespecífica, ¿no? Aunque se encuentran intermedios también porque de alguna manera echan a andar al adaptativo. Adelante. Bueno, también pues esta inmunidad adaptativa se caracteriza porque es específica, diversa y tiene memoria. Y hay otra cosa aquí, las células dendríticas o células presentadoras de antígenos. Fíjense, viene el macrófago, se echa la bacteria, la rompe, agarra la proteína de membrana, la expresa y se la muestra a los sistemas específicos para que los sistemas específicos digan, esta secuencia de proteínas no es propia, tenemos que generar un sistema de respuesta específico, ¿no? Contra esta secuencia de aminoácidos. Es como funcionan las células presentadoras de antígenos. Entonces, aunque las células presentadoras de antígenos en sí mismas hacen una actividad específica porque van a hacer lo mismo con el agresor que sea, pues son como el punto de intercambio de información con la inmunidad específica porque le dicen, a ver, vente para acá,
¿ves esta proteína? Bueno, pues estuvo hablando mal de ti, ¿no? Y entonces ya vienen los linfocitos B. ¿Cómo? Se arremangan, ya saben, y empiezan a fabricar inmunoglobulinas específicas. Es como para que lo podamos visualizar. Síguele. Ok, bueno, pues los que se van a encargar de la detección, que le van a dar pues esta capacidad de especificidad a este tipo de inmunidad, van a ser los receptores de los linfocitos B y T, eh, las proteínas del complemento, que van a haber dos, pero pues tampoco las voy a mencionar porque van a hablar de ellas más adelante, y los anticuerpos. Los anticuerpos van a tener esta región hipervariable, que es la que está aquí de amarillo. No sé si pueden ver mi cursor. Sí se ve. Ok, entonces aquí en esta región es la que va, como su nombre lo dice, a variar en cada tipo de anticuerpo y es el que le Claro. va a conferir pues la capacidad de unirse a ciertos tipos de antígeno. Y se van a unir al epítopo, que es esta parte de unión entre el antígeno y el anticuerpo. Claro, y Y tiene que generar esta superficie que corresponde con el agresor para que cuando se le encuentre se le pegue, se forme el complejo antígeno-anticuerpo y entonces se eche a andar la cascada de respuesta, exacto, ¿no? y, ajá, que Por puedan eso ser es complementarios. hipervariable, porque tienes que tener, pues, anticuerpos contra cada antígeno, contra cada proteína de superficie indeseable. ¿No? Cuando hablamos de anemia y hablamos de anemia hemolítica, que podría ser por la discordancia de los grupos sanguíneos, porque se expresaba una proteína de superficie que tú desconocías y el sistema inmune está inhibido para las proteínas de superficie propias, pero cuando identifica una que no conoce, entonces reacciona. Bueno, pues esto es cómo funciona. A ti te exponen al grupo B y tú eres O positivo y te exponen a B. Y entonces identifica el sistema inmune esta proteína, le destruye a la célula porque no la conoce, genera la célula presentadora de antígenos presentes, se la presenta a los linfocitos B que están fabricando inmunoglobulinas en su fragmento hipervariable de las cadenas ligeras, genera un receptor específico y la próxima vez que se encuentre una célula B, va a pegarse el anticuerpo al antígeno correspondiente y va a generar una respuesta bastante específica. Lo cual implica, y por cierto, esto no viene porque no es enfermedades autoinmunes, que la primera vez que tú te enfrentas a un antígeno no necesariamente vas a tener una reacción. Y esto asienta, por ejemplo, para los que les tocó incompatibilidad sanguínea en el neonato, como si tú tienes un paciente, una madre RH negativo con un bebé RH positivo, las sangres no se mezclan, generalmente hasta que se desprende la placenta y entonces la sangre del niño puede tener acceso a la mamá. Y entonces esa es la razón por la cual cuando una madre RH negativo tiene un hijo RH positivo, se le pone una, comillas, vacuna, que en realidad es una inmunoglobulina, es un suero anti-D, que va a inhibir, se va a pegar a la proteína RH para que el sistema inmune materno no la detecte, para que no monte una respuesta específica, para que cuando se vuelva a embarazar, si su otro bebé es RH positivo, no se lo vaya a escabechar. ¿Sí me entienden el punto? Y por ejemplo, para los que se consideran alérgicos al cacahuate, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes ser alérgico al cacahuate si nunca has tenido enfrentamiento a la proteína antigénica del cacahuate. Te tienes que enfrentar. Y una vez que te enfrentas a la proteína, sucede que por alguna razón tu sistema inmune dice, esta proteína es agresiva. Es entonces que generas anticuerpos específicos y generas una respuesta alérgica. No puedes tener alergia ante la primera exposición. Requieres una primera exposición para que se haga memoria para que la próxima vez que la tengas reacciones. Y esto es para todas las alergias, ¿eh? Cuando una persona, por ejemplo, nunca le han puesto penicilina y se la ponen y reacciona, eso no puede ser alergia porque no conoce el antígeno, por lo tanto la respuesta no está mediada en forma específica. Eso es una respuesta innata, que en realidad
se podrá llamar hipersensibilidad, pero no alergia. Hay una diferencia sutil, pero importante ahí. Síguele. Bueno, y lo de la respuesta policlonal de anticuerpos es que, bueno, tiene que ver con lo que ahorita voy a hablar después de la diversidad, pero que muchas células B pueden liberar diferentes tipos de anticuerpos que van a actuar contra un mismo antígeno. Bueno, ahorita se va a entender más. Que, bueno, pues en la diversidad van a haber muchos tipos de receptores de linfocitos B y T. Por ejemplo, en esta imagen hay muchas formas que podemos observar y hay un tipo de antígeno, en este caso es un cuadradito. Entonces, el antígeno pues es afín a este tipo de receptor y cuando el antígeno se une al revés. Perdón, el anticuerpo es afín es al afín antígeno. Sí. a un antígeno, pero a otro. Es decir, aunque los linfocitos B están mediando la respuesta, no todos los linfocitos B median la respuesta contra el mismo agente, sino que depende de qué receptores se expresan en su región hipervariable de las cadenas ligeras de sus inmunoglobulinas o de superficie, de sus receptores de superficie, pues entonces podrá un linfocito B reaccionar a una proteína, pero no a otra porque no hay la correspondencia. El asunto es que como que tenemos un chorral de linfocitos B, pues entonces cada uno pues reacciona a antígenos diferentes y se vuelve más o menos específico hacia a quién responde, y cuando se replican estas células, se replican con la misma memoria o capacidad, y esto es específico, de manera que esto no ocurre en los linfocitos maduros. Esto tiene que ocurrir en los progenitores de linfocitos en la médula ósea, porque son los que todavía se están dividiendo y son los que maduran para expresar esto. Por eso es que cuando tú tienes una respuesta de inmunidad específica, no ocurre hoy cuando te expones, sino que ocurre al transcurso de varios días, porque está el proceso desde que entra el antígeno hasta que lo presentan, hasta que esta información llega a la médula ósea, hasta que se sintetiza la inmunoglobulina correcta, hasta que esto se vuelve un patrón repetitivo en cierto número de células de los linfocitos B. ¿Sale? Sí. Bueno, como ya... Bueno, pero te conviene que yo lo explique, ¿no? Porque entonces ya no te lo explicas tú. Sí. Bueno, pues entonces cuando ya el anticuerpo se ha unido al antígeno y se produce esta proliferación, pueden diferenciarse, como ya dijo el doctor, en las células de memoria, que van a tener pues este mismo tipo de receptores para que puedan actuar contra más antígenos, o sea, el mismo antígeno, pero pues en mayor cantidad. Y puede pasar esto, o que las células B también se diferencien en células plasmáticas para producir más anticuerpos. Y en caso de que fueran linfocitos T, pues en vez de células plasmáticas, estos se pueden diferenciar en los auxiliares, en los efectores o en los citotóxicos. También va a haber una propiedad que es el cambio de isotipo de inmunoglobulina, que es que las células plasmáticas pueden cambiar el tipo de anticuerpo que producen de acuerdo a la necesidad pues del patógeno que se estén encontrando. Y pues también la velocidad de síntesis es diferente, y es por eso que nosotros, y esto en medicina en general, en infectología, se sabe que primero se sintetiza la inmunoglobulina M y en etapas posteriores de la infección para memoria permanente se expresa o se sintetiza la inmunoglobulina G. Por eso utilizamos para muchas infecciones en donde contamos con la manera de medir inmunoglobulinas específicas, porque lo que se hace no es medir la cantidad de inmunoglobulina, es decir, sí se puede hacer esa prueba. Tú puedes decir cuánta inmunoglobulina G tiene este paciente, o cuánta inmunoglobulina A o M o E. Puedes hacer esa medición, pero para efectos de infecciones, tú puedes medir inmunoglobulina específica. Entonces yo, por ejemplo, te puedo hacer otra vez COVID, IgM para COVID-19 o IgG para COVID-19. Aquí ya no estamos hablando de inmunoglobulina total, estamos hablando de inmunoglobulina específica para el agente. Y se sabe que primero sube la IgM, que es una respuesta temprana y una síntesis temprana, y que una vez que esto ya se volvió memoria inmunológica,
y que ya está ocurriendo en médula ósea en forma repetitiva y ya no estamos hablando de proliferación de células maduras, es que vas a tener inmunoglobulina G. Entonces, cuando yo determino y quiero saber si el paciente tiene infección aguda o tiene infección pasada, debo de determinar las dos. Si el paciente solo tiene IgM, se acaba de infectar. Si el paciente tiene IgM e IgG, podrá tener infección crónica activa o podrá estar en el proceso de generación de memoria en una infección más tardía. Y si el paciente solo tiene IgG, eso quiere decir que en el pasado se expuso al antígeno, resolvió el problema y lo que tiene ahora es memoria inmunológica. Cuando hablamos de insuficiencia hepática y luego cuando hablamos de cáncer, hablamos de virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Pues, por ejemplo, yo puedo distinguir, ya que la hepatitis B y C pueden dar afección crónica, yo puedo saber si mi paciente tiene historia de hepatitis B que se resolvió o hepatitis B crónica activa en función de los valores de IgM e IgG específicos para la gente en cuestión. ¿Sale? Entonces, esto es importantísimo porque explica pues todo un conjunto de pruebas de laboratorio y la interpretación que vamos a hacer de ellas. Jesús, Eduardo, ¿qué pasó? Sí, doctor, en caso del COVID, o sea, ¿por qué según no es tan efectiva las pruebas de anticuerpos como las PCRs? Sí, tiene que ver. Porque hay dos razones. Número uno, porque como la inmunidad adaptativa lleva varios días para manifestarse, si tú te infectas hoy, probablemente no salga todavía a niveles detectables tus anticuerpos específicos para COVID. Esto puede llevar 48, 72 horas o hasta 5 días para que la IgM se eleve. Entonces, si tú tienes IgM negativa, no me garantiza que tú no te has infectado, pues te infectaste ayer y expresas el virus y lo puedes transmitir. De todas maneras, me vas a dar negativo porque no ha pasado el tiempo suficiente para que la IgM yo la pueda detectar, porque es específica. ¿Sí ves el punto? Y de hecho, resultas más peligroso cuando todavía no tienes inmunidad específica porque el virus está replicando y no hay quien lo detenga en forma dirigida. Y solo estás asentándote en la mayor o menor actividad de la inmunidad innata, ¿no? Que no es suficiente. La otra es que la inmunidad, y aquí todavía hay muchas cosas que yo no sé y otras cosas que, bueno, hay muchas cosas que no se saben y otras que sí se saben, pero yo no las sé todavía, pero en la inmunidad para COVID no solamente cuenta la inmunidad dirigida por inmunoglobulinas, y de ahí hay también inmunidad, que es inmunidad humoral, sino que hay inmunidad celular específica. Y esta no se mide con estas pruebas, entonces también por esa razón no se utiliza. En cambio, la PCR, si recordamos, cuando hablamos de genética y cáncer, creo que les mencioné algo de PCR, o en algún punto ya se los mencioné, eso estoy seguro. La PCR lo que hace es que identifica un fragmento de una secuencia de bases nitrogenadas que ocurre en el virus de COVID-19, pero que no ocurre en el ser humano, esa secuencia específica de bases nitrogenadas, ni tampoco ocurre en otros agentes infecciosos, de manera que esta secuencia de bases es específica para COVID-19. Entonces, lo que se hace es que se agarra esta secuencia que se llama primer o iniciador y se pone en la muestra del paciente. Se desnaturaliza el DNA de la muestra que te dieron, se desacoplan las dos cadenas de DNA y se le pone polimerasa, que se llama Taq polimerasa. Y si se encuentra, si este primer encuentra su secuencia complementaria en la muestra, se le pega y de ahí inicia la polimerización de DNA y es lo que da la prueba positiva. Y si este primer no encuentra su secuencia complementaria, pues entonces no se pega y no se polimeriza y la prueba da negativa. Por eso la prueba de PCR es bien específica para saber que hay genoma viral, ¿ok? Pero tienes que conocer la secuencia. Y si el virus muta en ese fragmentito que tú conoces, la prueba tampoco va a dar. Entonces, por eso tarda también la prueba de PCR, porque tienes que hacer un proceso
de desnaturalización del DNA para que luego metas el primer que sí está íntegro para que se encuentre la secuencia, se ponga y polimerice y entonces genera una banda en el gel que puedes ver y eso no es tan, porque además lo vas ciclando, ¿no? Lo desacoplas, lo vuelves a acoplar, lo desacoplas, lo vuelves a poner y entonces vas amplificando esto. Y pues se hace, por eso te las reportan mañana o pasado mañana, no hoy. Pero pues es lo que tenemos. Doctor, entonces quiere decir que, por ejemplo, si empiezo a tener síntomas de COVID y me hago una prueba de inmunoglobulinas, muy probablemente salga positivo para IgM. No. Si empiezas a tener síntomas para COVID y te haces la prueba, muy probablemente salgas negativo porque estamos hablando de un mecanismo de inmunidad adaptativa que tarda entre 3 y 5 días para ocurrir. Y entonces vas a creer que no estás infectado y entonces vas a someter a riesgo a otras personas porque tu IgM salió negativa. Por eso la indicación es que se haga PCR, porque si te haces PCR, vamos a averiguar si tienes genoma viral en tu vía respiratoria o no. ¿Ya? Ok, sí. Otro problema que hace interesante lo de COVID, la gente no se muere, bueno, la gente sí se muere de COVID, pero en realidad la gente no se muere de COVID, porque el problema no está en el daño que genera el virus, tanto como está en la forma en la que el sistema inmune reacciona al hecho de que el virus esté ahí y qué vías se activan para que entonces tengas más o menos inflamación, para que se active o no se te active en forma anómala la coagulación. Y estos son los determinantes principales de la gravedad del cuadro clínico. De hecho, si ustedes de alguna manera, espero que no tengan la experiencia, pero probablemente sí, si encuentran que hay alguien que le ha ido muy mal en una familia, es relativamente frecuente que varias personas de esa familia tengan una evolución pues, no tan buena o manifestaciones clínicas de mayor gravedad y por eso hay como conjuntos de pacientes hospitalizados o graves en determinadas familias. Y por ejemplo, como en mi familia, afortunadamente, pues a mí cuando me dio súper leve y a mis hijos les dio súper leve, a mi mamá que tiene 80 años, 86 años y diabetes, le dio súper leve y a mis hermanos al que ya le dio leve y entonces hay una forma aparentemente de alguna manera condicionada por cuestiones hereditarias, aunque esto no está muy claro exactamente cómo, que determina qué es lo que se va a activar en respuesta a haber enfrentado cierto virus. Y esto va para todo en la vida, porque tú puedes infectar, quitemos COVID y pongamos influenza y pasa lo mismo, hay cuadros leves y graves, y pongamos neumonía y hay cuadros leves y graves, y es el mismo agente en el mismo epitelio, pero mucho del sistema inmune, mucho de la respuesta va a determinar el grado de inflamación, el grado de lesión de los endotelios vasculares y por lo tanto el grado de activación anómala de la coagulación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de choque séptico hace, ya no me acuerdo cuántos meses, habíamos dicho que el paciente no se muere de infección, el paciente se muere de citoquinas, pues se muere de la respuesta, no se muere específicamente porque el neumococo rompa, no, bueno, sí hace eso, pero el problema es qué hizo el sistema inmune al respecto. Y cuando veamos autoinmunidad, pues es un poco lo mismo, pero dirigido hacia mis propias células, que es lo que nos vamos a ver el resto de la semana. Espero que eso ilumine y conteste algunas dudas que tenía. Doctor, antes de continuar con la exposición, tenía una pregunta sobre lo que mencionó de hepatitis crónica. Entonces, en ese caso, ¿no se encontrarían inmunoglobulinas M, solo las G? No, al contrario. La IgM habla de infección activa. El virus está en este momento. Ok. Y en cambio, la inmunoglobulina G te dice, el virus ha estado en el pasado. IgM habla de infección activa en todos los contextos, ¿eh? IgM específica habla de infección activa actual. Ok. IgG habla de infección pasada.
Si se te juntan las dos, quiere decir que ya te dio tiempo de hacer la IgG, pero la infección no se ha resuelto, por eso tienes la IgM. Ok, ok. Está bien. Gracias. Ya. Súper interesante. Y de verdad esto, ojalá que nunca se les olvide, porque hay muchas pruebas que se basan en esto para agentes infecciosos virales. Hepatitis A, B, C, parasitomegalovirus, para toxoplasma, para COVID, como acabamos de mencionar. Hay un chorro de infecciones que se estudian de esta manera. Dengue, por ejemplo, por decir algunas. Síguele. Bueno, y pues ya lo último de memorias viene de la mano con lo de la diferenciación en células de memoria, que gracias a estas es la respuesta anamnésica, que cuando se vuelven a encontrar al mismo antígeno, la respuesta es más rápida. Y es lo que mencionaba de la inmunización, y ya es todo. Muy bien, ok. Y eso es importante porque lleva tiempo, pero es para siempre. Y esto es lo que sí logra impedir una infección o una reinfección. Ahora, si, otra vez siendo tan específica, por eso puse el ejemplo de influenza, por ejemplo, difteria, ¿no? No, difteria no, porque es un toxoide. ¿Qué podemos decir? Varicela, ¿no? Te ponen un virus inactivado de varicela, te ponen la vacuna, son dos dosis, ¿listo? Como el virus de varicela no es variable en los segmentos en cuestión. Entonces no hay problema, porque no te va a dar y no necesitas otra. Influenza, tremendamente variable por la especie de virus, por el tipo de virus, es virus de DNA, es virus de RNA, tiene actividad de transcripción reversa o no, hay que ver varias cosas. Chin, es variable, pues ya valiste, porque entonces si varía el fragmento contra el que se dirige la vacuna, no va a servir. Vacuna contra neumococo, habrá que ver, la vacuna contra neumococo tiene muchos serotipos porque en su cascarita expresa diferentes proteínas de membrana que van variando dependiendo del subtipo de neumococo, ¿no? Entonces se llaman serotipos, ¿no? Porque marcan a diferentes proteínas de membrana. Entonces, hay vacunas de neumococo con 7 neumococos, los 7 serotipos, y hay vacunas contra 23, o cuando hablamos de papiloma, igual papiloma no es contra todos los papilomas, pero se escogen, bueno, de los virus de papiloma humano, algunos son inductores de neoplasias y algunos no lo son. Entonces, se sintetizan vacunas que contengan secuencias proteicas específicas para aquellos que son oncogénicos. Entonces, contra esos te van a preparar y contra esos vas a reaccionar y contra esos te vas a inmunizar. Y si te da uno de los que no son oncogénicos, pues te da, pero no te va a dar cáncer, ¿no? De eso se trata. Entonces, diferentes agentes tienen diferentes potenciales para variar y por lo tanto pueden o no requerir revacunación, o explican, por ejemplo, por qué un niño que ya tiene vacuna contra el neumococo ahora resulta que se infecta y le aíslas un neumococo. ¿Pero cómo? Si está vacunado contra el neumococo. Pues sí, pero está vacunado solo contra ciertos serotipos que característicamente dan infecciones más graves, pero no contra todos los que existen. ¿Sí me van siguiendo con esto? Y esto explica entonces por qué, aunque un paciente esté inmunizado contra neumococo, de todas maneras puede infectarse por este agente. Y eso explica también por qué algunas vacunas son difíciles de hacer, como la de VIH, porque depende de la variabilidad o no, o en este caso que es transcripción reversa, pues es más complejo todavía. Generalmente los retrovirus son difíciles de vacunar, y cuando uno se mete al tema de moda, que es COVID, si ustedes ven las diferentes vacunas, son dirigidas, son hechas por tecnologías diferentes, ya sea que yo sintetice el antígeno o que yo tome el antígeno, y qué fragmento lo voy a hacer de una proteína de membrana, lo voy a hacer de la proteína spike, de dónde lo voy a hacer, ¿no? Son mecanismos diferentes. De ahí viene la lógica que eso de que te vacunes
con AstraZeneca la primera dosis y con Pfizer la segunda, pues no parece la mejor idea, porque en realidad no es una segunda dosis, es una primera dosis contra un antígeno diferente. Y ahí entra la controversia. Bueno, tener dos inmunidades incompletas contra antígenos diferentes será igual de eficaz que tener una inmunidad completa contra el mismo antígeno único o no. Y esas preguntas todavía no han sido contestadas. Pero si uno le lee un poquito más a qué es lo que están haciendo con coronavirus, la verdad es que diferentes vacunas están utilizando diferentes mecanismos del sistema inmune para generar memoria contra diferentes proteínas. ¿Sale? ¿Quién sigue? Porque si no, aquí nos vamos a seguir con... No vamos a llegar a autoinmunidad nunca. ¿Quién sigue? Yo, ahí voy. En todo caso, vacúnense y una vez que se vacunen, espérense todavía antes de andarse contoneando por la calle. Porque realmente hay, aunque tenemos menos hospitalizados que a fin del año pasado y menos muertes, porque llegamos a tener 30 y 40 al día, en realidad hay más virus circulante ahorita que nunca, ¿eh? Eso es un hecho. No olvidemos que el porcentaje de población, la gente que se está hospitalizando es menor de 50, menor de 60, todavía algunos de 50 están cayendo, pero casi todos son menores de 50 y todos son menores de 60. ¿Por qué? Porque la población de 60 ya está inmunizada en forma completa. Por eso es excepcional, no es imposible, pero es excepcional que veamos en los hospitales actualmente pacientes mayores de 60 años, porque ya tienen inmunidad y es un probatorio de que la vacuna funciona. Ahora, recordemos que los pacientes de 60 y más pues, son altamente propensos a ponerse graves, porque ya tienen una lesión endotelial preexistente por su hipertensión o diabetes, lo cual hace que la cascada de la coagulación se active con mayor facilidad y hagan esos eventos trombóticos característicos de COVID grave, ¿no? Pero entonces yo decía, bueno, por cada abuelito de 65 años que ingresó, a lo mejor hay 10 pacientes afuera, porque uno de cada 10 llega al hospital, ¿no? Pero uno de cada 40 adultos jóvenes llega al hospital. Pues si tengo un adulto joven, cada adulto joven representa 40 personas afuera. No sé si me van siguiendo con esto. Entonces, porque los medios de información no han sido eficientes en dejar claro lo que realmente está pasando. Y van y les dicen, no, lo que pasa es que el virus mutó y es más agresivo contra los jóvenes. No, no es eso lo que está pasando. El virus no mutó y se volvió más agresivo contra los jóvenes. El virus ya no está matando mayores de 60 porque ya tienen inmunidad. Entonces yo estoy viendo los casos en jóvenes porque los adultos ya no son susceptibles en su mayoría. ¿Ok? Pero el significado de un adulto que se hospitaliza es tremendo porque habla a lo mejor de 40 o 50 casos más. Eso quiere decir que cada uno de ustedes al salir a la calle tiene muchas más posibilidades de encontrarse a un sujeto infectado. Simplemente porque hay muchísimos, lo cual se traduce como les acabo de decir. Y pues si tienen la suerte de que su sistema inmune sea tranquilo y pacífico, pues igual les pasa como a mi anosmia y se acabó. Pero si su sistema inmune es mañoso y se activa su cascada de coagulación, pueden acabar graves. Entonces, ojo con eso, todavía no, incluso los que se vacunaron en Avalá, todavía no. Síganle, preguntas sobre el tema, dígame. Una cosa, entonces quiere decir que cuando regresemos a clases o cuando se reactiven más las actividades económicas, habrá más infectados, pero... No, porque la reactivación debe de ocurrir cuando ya tengas un porcentaje significativo de población vacunada que por lo tanto va a ser resistente a la infección, como los mayores de 60 años nos están mostrando que se logra. El otro problema que hay que tomar en cuenta es tener la vacuna no impide que tú puedas portar el virus.
Lo que no vas a hacer es enfermarte o enfermarte de gravedad, pero puedes portar el virus y llevárselo a alguien más. ¿Ok? Ese es el De hecho, problema central. Eres menos transmisor durante menos tiempo, pero podrías transmitir. Entonces, ojo con eso. La otra cosa que es importante, perdón que yo me desvíe a COVID, pero creo que está bueno el tema, ¿no? Es que cuando ustedes oigan de la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia del 65% y la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 93%. Aquí entra una cuestión de metodología, no sé si ya llevaron métodos y técnicas de investigación o estadística básica o algo así, pero tiene que ver con cómo definimos eficacia. Porque estos porcentajes que ha publicado otra vez los medios masivos de comunicación tienen que ver con la probabilidad de que tú no tengas clínica de COVID. Y en esa definición es cierto. La de AstraZeneca es menos eficaz que la de Pfizer. Quedamos con AstraZeneca, tienes un 30% y 30 y tantos por ciento de probabilidades de presentar algún síntoma. Pero cuando nosotros definimos la eficacia en función de no intubarte o no morirte o no requerir de oxígeno, las cifras cambian. Porque AstraZeneca efectivamente se te enferma un tercio de la población, pero se te acatarra o se siente cansadita, es un catarrito más. Pero sí logra eficacias arriba del 95% para no morirse. Que en última instancia, para no intubarse, perdón, no intubarse y no morirse. Que es en última instancia lo que queremos, ¿no? Y en ese sentido, todas las vacunas tienen una eficacia suficiente. Así que ojo, cuando lean eficacia del 60, de 90 y entonces digan, no, pues yo me voy a esperar a la de Pfizer porque la de AstraZeneca no es tan eficaz, pues igual y no es tan buena idea porque a lo mejor esperando la vacuna de tu preferencia te infectas y te pones mal, ¿no? de hecho, eso me refería hace un rato que, ajá, las muertes, como quien dice, están a la baja por la vacunación, pero en sí los contagios pueden ir un poco a la alza, aunque eso no significa que haya más muertes. Esto es Por lo supuesto, porque la gente que se está infectando de por sí es menos propensa a morirse de COVID simplemente por la edad. sí, Acuérdate, sí, tienes 80 años, se muere uno de cada 4. Pero si tienes 20 años, se muere uno de cada 100. Que es a lo que me refiero. Pero si yo tengo un ingresado de 25 años, eso quiere decir que hay 100 más afuera. Es a lo que me refiero. ¿Sí ves el sí, punto? En cambio, si sí, se me ingresa un señor de 83 años, pues hay 3 más. Es lo alarmante. Por eso estamos viendo 250 pruebas positivas, y eso que no le hacemos pruebas a todos, ¿no? 250 pruebas positivas cuando que en diciembre veíamos 100 positivos, 24 muertos. Y ahorita estamos viendo 240 positivos, 10 muertos. Y entonces hay muchas interpretaciones equivocadas que se pueden hacer allá. Mira, es menos letal. Pues no. ¿A quiénes estamos estudiando? Si estudiásemos a todos, sabríamos, pero no estudiamos a todos, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que proporcionalmente la población que aún es susceptible y se nos está infectando es menos propensa a ponerse súper mal y por eso tengo muchos sintomáticos, pero pocos muertos, ¿no? Pero tengo muchos sintomáticos. Y además en una población de menores de 50 o menores de 40, de los cuales la mayoría son asintomáticos. Entonces, ¿cuántos hay en la calle si tengo 280 que ya identifiqué? Está terrible la cosa. Terrible la cosa afuera. Está peor que nunca en función de riesgo de infectarse. Y yo se los cuento de experiencia personal. El día que yo percibí que tenía anosmia y dije, chin, ya le entró, en palabras de mi papá, ya le entró comejena al piano, porque ya sabes que aquello puede ponerse muy mal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Literal. Y perdón si le estoy tocando las fibras a alguien que tenga un familiar enfermo, pero tú dices, chin, sé que la probabilidad es pequeña, pero ¿y si esta es mi última semana? Y francamente, pues no se lo deseo a nadie, ¿no? Entonces, espérense a que
que tengan esquema completo y 15 días más para que su inmunidad adaptativa que estamos estudiando el día de hoy esté suficientemente establecida para que aunque entren en contacto con el virus que ahorita está extraordinariamente alto en su tasa de circulación, pues no les pase nada o casi nada. Por cierto, eso explica por qué pueden tener familiares vacunados y que a la semana siguiente se enfermaron. Pues porque la inmunidad adaptativa todavía no había ocurrido, porque no ocurre el día que te vacunas. Y nada de eso están explicando. Sigamos, porque si no, no vamos a salir de COVID. Bueno, si me trabo me avisan porque no sirve muy bien mi internet. Pero, pues yo voy a hablar sobre los tipos y subtipos de linfocitos. Y pues ya sabemos, ¿no? Que los linfocitos son un tipo de leucocito leí que constituye más o menos de 16 a 45% de los leucocitos totales. Depende de la edad también, ¿eh? Okay. Son más predominantes en los niños pequeños y luego bajan en su número o en su porcentaje en función de la cifra total en los adultos. Y esto tiene que ver con que los niños pequeños todavía están conociendo antígenos y generando inmunidad constantemente, ¿eh? Contra un montón de agentes externos. Así que tienes razón, en 16 al 45% de los totales en el adulto, pero en los niños pueden ser hasta el 70%. Ok. Bueno, y entonces, ¿le puedes hacer zoom a la imagen, por favor? Bueno, a pesar de que parecen, o sea, en su forma y aspecto son bastante similares, obviamente pues no se ven como en la imagen, pero... Claro, pero son indistinguibles en el microscopio, ¿eh? Están muy especializados en sus funciones y sus propiedades. Entonces acá tenemos como que la clasificación más amplia de linfocitos, ¿no? Que son los T, los B y los NK. Entonces, pues en términos generales, los linfocitos T participan en los procesos de inmunidad mediada por células, los linfocitos B en la inmunidad humoral y los linfocitos natural killer participan, pues, no necesitan de, o sea, participan como independientemente de eso, ¿no? O sea... Inmunidad innata. Ajá, la inmunidad innata. Siguiente, por favor. Y acá es como nada más un diagrama que resume como que todos los tipos de linfocitos. Y pues esto todo lo voy a mencionar en las siguientes, entonces cámbiale. A ver cómo chambea cada uno, ¿no? Ok. Ok, entonces primero los linfocitos T, que pues como lo indica su nombre, ¿no? Van a madurar en el timo a partir de los precursores que vienen de células madre hematopoyéticas. Y entonces, pues después de que maduran, los encontramos en la sangre o en zonas de linfocito T, en los órganos linfoides periféricos, ¿no? Entonces, pues los linfocitos T van a tener estos receptores que están aquí, que puse en la imagen. El 95% de los linfocitos T tiene este tipo de receptor. Que pues es una estructura, o sea, dos subunidades unidas por un puente disulfuro, el complejo CD3, etc. Y pues se subdividen los linfocitos T en estas categorías que puse aquí, ¿no? Que son los linfocitos T colaboradores, que son CD4 positivos, que no sé si ya lo mencionaron, pero lo van a mencionar, supongo, cuando hablen de timo, pero tiene que ver con su maduración y su especificidad, ¿no? A las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, pues los linfocitos T colaboradores no van a tener actividad citotóxica y no van a eliminar... O sea, no matan a nadie. Ajá, ¿no? Exactamente. ¿Y qué hacen entonces? Pues yo entendí que ayudan a determinar qué tipo de respuesta se va a producir frente a un patógeno específico. Entonces, esto lo van a hacer a través de la secreción de linfocinas para dirigir la respuesta inmune y también van a estimular la proliferación de linfocitos B y linfocitos T citotóxicos. Entonces, no van a actuar directamente sobre las células infectadas, por ejemplo, pero pues sí van a dirigir la respuesta a estas. Y luego tenemos pues los linfocitos T citotóxicos. No sé si se alcanza a leer, pero bueno, estos son CD8 positivos y pues estos se van a encargar de la secreción de linfotoxinas y pues estos sí van a eliminar células infectadas o
pues, infectadas por virus u otros microorganismos patógenos. Luego los linfocitos T reguladores, que creo que antes se llamaban T supresores, y pues eso tiene relación con las funciones que desempeñan, ¿no? Que básicamente van a servir para mantener la homeostasis inmunitaria, porque pues tienen una capacidad de suprimir las respuestas inmunes por medio de la inhibición de la producción de linfocitos T citotóxicos cuando pues estos no se necesitan, ¿no? Y la regulación de su propia respuesta. Y pues ya por último puse los linfocitos T de memoria, que pues básicamente son importantes para la inmunidad adaptativa, ¿no? Y pues cuando se encuentran con un antígeno adquieren experiencia y son importantes para pues la longevidad de la inmunidad. Estos son los mecanismos alternos que median la inmunidad contra COVID no medible por IgM. O por inmunoglobulinas. Por eso no tiene caso. Por eso hay gente que es inmune, aunque no marque para IgG necesariamente o no marque para valores elevados. No hay una correlación lineal porque hay otros mecanismos como los linfocitos T de memoria. Ya que mencionaste los linfocitos T, por ejemplo en VIH, lo que pasa es que el virus se acopla al receptor de membrana de los linfocitos CD4, se interioriza, pero al romperse la cápside, es que el fragmento de RNA viral se polimeriza porque el virus trae una transcriptasa reversa, se transforma de RNA a DNA, que es algo que no podemos hacer, se inserta al DNA del linfocito CD4, se lee y se vuelve a sintetizar RNA, es como se replica el virus. Como eso daña, eso destruye, porque usa al CD4 hasta que lo rompe por la cantidad de virus que fueron replicados, y entonces los virus salen y se van a otras células, pues entonces el paciente infectado por VIH presenta una reducción progresiva de las células CD4, ¿no? Y al no tener células CD4 o linfocitos T colaboradores, entonces no se da esta síntesis de citocinas o interleuquinas que estimulen la proliferación de linfocitos B y de linfocitos T citotóxicos o CD8. Por eso el paciente tiene inmunocompromiso. ¿Sale? Ok. Y bueno, pues ya que hablamos de los linfocitos B, ¿le puedes cambiar, por favor? Pues estas son linfocitos que pues se van a desarrollar en la médula ósea, como dice pues su nombre, linfocito B, pues B del nombre de médula ósea en inglés. Y pues van a constituir más o menos 10 o 20% de los linfocitos periféricos circulantes, ¿no? Pero igual los vamos a encontrar en tejidos linfoides periféricos. Y pues estos también van a tener receptores en su superficie que reconocen los antígenos. Entonces, y estos se van a llevar pues complejo del receptor para el antígeno del linfocito B. Y pues estos en parte están formados pues por las inmunoglobulinas, como se ve ahí en la imagen. Y pues esta estructura, o sea, no voy a hablar mucho de la estructura, pues para eso hay un apartado siguiente, pero pues algo que es importante es lo que está subrayado, ¿no? Que pues estos linfocitos participan en la inmunidad humoral por medio de la secreción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas, que ya vimos que cuando un linfocito B se activa por la unión con un antígeno, pues produce estas células. Ojo, porque cuando hablemos en los próximos días de inmunidad, los linfocitos B de autoinmunidad participan en las enfermedades autoinmunes y marcan, por cierto, para ciertas proteínas. Ahorita que vieron CD4 y CD8 y CD3, en realidad CD es Cluster Designation, esa es la abreviatura, que marca para proteínas que se expresan en una célula pero no en otra y determina un clúster o una linaje celular específico. Ya hablamos de linfocitos TCD4 que tienen una función y de TCD8 que tienen otra función, y los linfocitos B también tienen cluster designation y expresan generalmente CD20 en su etapa madura, y en leucemia en etapas inmaduras podrán expresar CD10 y CD19, pero lo expresan cuando son inmaduros y lo dejan los linfocitos de expresar cuando maduran. Y las células mieloides expresan CD13 y CD33, y ahí se utilizan ciertas proteínas se expresan en diferentes linajes celulares, ¿no? Nos permite identificar a las células. Esto es interesante porque cuando hablamos de cáncer y de terapia dirigida,
y lo van a ver, o espero que lo mencionen de alguna manera, enfermedades autoinmunes. Por cierto, cuando hagan sus pósters y presenten, traten de ligar con otros contenidos que hayan visto. Es decir, por ejemplo, ahorita estoy jalando cáncer para expresar inmunidad. Les dije que existían terapias dirigidas. Pues, por ejemplo, hay terapias dirigidas que sirven en cáncer y que sirven en enfermedades autoinmunes porque hay medicamentos que se ligan contra el CD20. Hay uno que se llama rituximab, que se une contra a la proteína CD20 que expresan los linfocitos B. Para que cuando tú tienes una enfermedad autoinmune mediada por actividad anómala de los linfocitos B CD20 positivos, te doy el medicamento y me deshago de tus linfocitos B CD20 positivos y de las progenitoras que expresan el CD20, para que entonces ya no tengas esta autoinmunidad. Y esto deriva de que en las enfermedades autoinmunes, esta zona de antigen binding site que estás poniendo en tu diapositiva, sitio de unión del antígeno, en realidad la región variable lo que hace es que genera receptores específicos para tus propias células. Por eso se llama una enfermedad autoinmune, porque tu sistema inmune está atacando a proteínas propias como si fueran ajenas. Y entonces, pues, la única manera o la mejor manera que tenemos de resolver esta enfermedad es regular a la baja la actividad del sistema inmune o suprimir a las células específicas que están dando el problema. Y son enfermedades que difícilmente son curables, porque si tu sistema inmune ya decidió que tu proteína de membrana es indeseable y ya llegó al fenómeno de inmunidad adaptativa, pues es que el sistema inmune no olvida. ¿Siguen el punto? Entonces, pues no nos queda otra que controlar la intensidad de la manifestación, y por eso se utilizan inmunosupresores, con todo el riesgo que eso implica, porque no tengo una manera de suprimir en forma específica la inmunidad contra tus propias proteínas, sino que aplaco a todo el sistema inmune, de manera que estos tratamientos te dejan en un estado de inmunocompromiso con riesgo a tener problemas con cualquier otro agente que sí sea patógeno. ¿Estamos claros con lo que acabo de decir? Sí. Ok, síguele. Nada más tenía una pregunta. Dígame. O sea, puede ser que pues el tratamiento para las enfermedades autoinmunes pues es la inmunosupresión, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿podría haber una enfermedad en donde los linfocitos T reguladores sean los que tienen como el problema y tengan una falla en su actividad? Porque pues inhiben la producción de linfocitos T citotóxicos. Pero eso no te daría autoinmunidad. Eso sería contra virus y todo eso, ¿no? Por eso, pero estamos hablando de enfermedades autoinmunes. O sea, el objetivo es enfermedades autoinmunes. No hay autoinmunidad mediada por linfocitos T citotóxicos de esa manera como tú la estás diciendo. Pero sí es relevante porque hay inmunodeficiencias constitucionales en donde el paciente nace con dificultades para sintetizar alguno de los elementos del sistema inmune, del mecanismo de inmunidad. O sea, hay pacientes que tienen deficiencia de CD8, por ejemplo. No los pueden hacer, o no los hacen en la cantidad suficiente, o los hacen disfuncionales. Pero ahí no tendrías autoinmunidad, ahí lo que tendrías es inmunocompromiso. En el caso de VIH es adquirido, pero hay otro montón de inmunocompromisos que son congénitos, ¿no? Puedes no poder sintetizar inmunoglobulina E, o G, o M. Puede ser que no tengas linfocitos T, CD8 o CD4, ¿no? Puede ser que tengas deficiencia de complemento. Puede ser una combinación de varios de estos. Puede ser que nazcas con agenesia de timo, y si tienes agenesia de timo, pues entonces ¿dónde replicas linfocitos T? Pero estamos en el terreno del inmunocompromiso congénito o constitucional, no en el terreno de la autoinmunidad. Puede ser que no tengas, que los gránulos de tus macrófagos no tengan a los radicales libres, a las especies reactivas de oxígeno en las cantidades correctas, o que tengan incapacidad para la degranulación, o que tengan problemas para la migración,
Hay un montón de problemas de inmunidad innata y adquirida que son congénitos, pero no es lo que nos ocupa hoy. Nos ocupa autoinmunidad y aquí es más relevante justo lo que estás diciendo, hablar de linfocitos B. Ok. Cámbiale a la siguiente, por favor. Porque la autoinmunidad es específica. Ok. Y ya por último, pues tenemos los linfocitos citolíticos naturales, que pues en resumen su función pues va a ser destruir irreversiblemente células que están bajo estrés o células anómalas, ¿no? Que serían pues, por ejemplo, una célula infectada por virus o una célula tumoral. Y son los natural killers, ajá. Estas no van a expresar en su superficie los receptores de células T o de células B, pero sí van a tener ciertos marcadores que las van a ayudar, pues, como que a actuar, ¿no? Por ejemplo, los receptores... Pero como no tienen TCRs ni inmunoglobulinas de superficie, por eso no requieren exposición previa ni activación por antígenos. Es inespecífica. Los NK, ya habíamos dicho, tienen una actividad innata. Y en cambio, los TCD4 y CD8, al tener TCR, receptores de células T, T-cell receptors, por eso es TCR, o inmunoglobulinas específicas, forman parte del sistema de inmunidad adquirida. ¿Sale? Para no confundirse cuando estamos hablando de las dos. Entonces, adquirida, específica, innata, inespecífica, humoral, mediada por sustancias, celular, mediada por células. Y entonces aquí hacen las permutaciones y combinaciones que gusten para que sepan que hay innata, humoral, específica, humoral, innata celular y específica celular. ¿Sale? Ok. Entonces, pues estos van a ser parte del sistema inmune innato. Y pues, es lo que estaba mencionando, que su actividad va a estar regulada por un equilibrio entre señales de receptores activadores y de receptores inhibidores. ¿Le puedes hacer zoom a la imagen, por favor? Y aquí, pues yo encontré esta imagen que es bastante, pues, ilustrativa de esto, ¿no? Entonces, hay dos escenarios que se plantean. El primero en donde hay una célula normal y pues las células normales en su superficie pues están expresando el complejo de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y el linfocito NK tiene la capacidad, por medio de su receptor inhibidor, de reconocer este complejo. Y esto pues ocasiona que no se active y no pues tenga su función de destruir células, ¿no? Y pues no hay muerte celular en una célula normal. Pero en caso de una célula infectada, pues además de que no se va a expresar pues la clase 1, se van a expresar ligandos que se unen a los receptores activadores del linfocito NK. Y entonces pues esto va a ocasionar la activación del linfocito y la muerte de la célula infectada. Y creo que ya es todo. Bueno, ok. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo sigo. Ok. Bueno, entonces mi tema es inmunidad celular y humoral. En el libro lo mencionaba más que nada como una división pues, de la parte de la inmunidad adaptativa, pero como ya mencionó el doctor, puede también considerarse en la parte de esta división en la parte innata. Pero en mi diapositiva me centraré principalmente en la parte adaptativa. La inmunidad tumoral por células se divide debido a que tienen diferentes mecanismos, diferentes actores que van a llevar a cabo la respuesta en la parte de la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, la inmunidad tumoral va a atacar principalmente a microorganismos extracelulares. Los que van a actuar, como ya se mencionó, van a ser los linfocitos B y van a liberar entonces los anticuerpos, que son los que principalmente van a llevar la respuesta inmune. Además de que pueden, por ejemplo, activar al complemento para que les ayude en el ataque.
Por otro lado, la inmunidad por células, mediada por células, es principalmente para antígenos intracelulares, ya sea porque los fagocitaron o porque hablamos de una célula infectada. Aquí los que van a actuar van a ser los linfocitos T, ya sea citotóxico para atacar a la célula infectada, o los auxiliares que van a ser como estos mediadores, que me van a ayudar en la respuesta inmune. Y utilizan, pues, además de que el linfocito T auxiliar puede llamar a otras células, se va a basar de liberación de diferentes citocinas para llevar a cabo la acción. Primero iniciaron con la respuesta celular. En la parte de la izquierda se ve de manera muy general cómo se daría entonces la respuesta celular. Entonces, que la respuesta celular ya mencionada van a ser los linfocitos T. Como sabemos, los linfocitos T van a requerir de la presentación del antígeno, no pueden actuar por sí solas frente a uno. Estos presentadores de antígeno van a ser células dendríticas, los macrófagos, y los linfocitos B también pueden funcionar. Entonces va a llegar esta infección, lo van a reconocer las células presentadoras de antígeno, ya sea por los receptores tipo TOL o todo esto, y van a entonces, que se va a exponer más adelante, se va a unir un pedacito de este antígeno al tipo 1 o 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, y dependiendo de cuál hablemos, va a ir a la célula T citotóxica o a la auxiliar. Entonces ya hablamos que la citotóxica va a atacar directamente a los patógenos y a las células infectadas. Aquí un detalle que es importante de tus naive CD4s que estás poniendo allá y naive CD8s. El asunto es que si tu célula CD4 o CD8 ya reconoce a un antígeno específico, pues ya tiene una actividad dirigida. Existen algunas células CD4 y CD8 que todavía no están confinadas a un antígeno específico y por eso se llaman naive, porque son inocentes todavía, y entonces son estas a las que se les presenta el antígeno por parte de las células presentadoras de antígeno. Y entonces estas células CD4 o TCD8 que todavía no estaban confinadas o dirigidas específicamente a una proteína en cuestión, al recibir la información de la célula presentadora de antígeno, es que van y hacen expansión clonal de células específicas capaces de responder o reaccionar a esta proteína que les fue presentada. Sí. Entonces, bueno, ya hablamos de eso. Entonces, los tipos ya se mencionaron, no es necesario volverlos a mencionar, solo esto es como un diagrama general en la parte de la respuesta celular. Ahora, algo muy importante con respecto a la respuesta celular es de que no basta la presentación del antígeno para que haga los linfocitos T. Entonces, para que un linfocito T se active, realmente requiere de 3 cosas en la sinapsis inmunitaria. Entonces, la sinapsis inmunitaria hace referencia a esta unión de la célula presentadora del antígeno con el linfocito T. Para que realmente se active el linfocito T y haga una respuesta pues verdadera, se van a requerir 3 cosas. El primero es la unión del receptor del linfocito T con el complejo del complejo mayor de histocompatibilidad con su pedacito de antígeno. Esa hace la primera señal y es la base de la presentación del antígeno. Pero también requieren otras 2 cosas. Uno es la presencia de señales coestimuladoras positivas y negativas. Hay un montón en todo esto, pero las importantes que identifiqué son la B7, que es la CD80, en la parte de la célula presentadora del antígeno, o en caso de negativas, la PDL1. Esto es muy importante porque no sé si se tocará más adelante, en la parte de que si el linfocito T está reaccionando y no se requiere una acción, puede formarse, por ejemplo, esta señal coestimuladora negativa para que el linfocito T no haga nada. Otra cosa muy importante es la presencia de citocinas. Entonces, las citocinas van a estar en todo este ambiente, en un ambiente inflamatorio, indicando que sí debe de actuar el linfocito T. Entonces, si no se encuentra estas citocinas, el linfocito T se podría activar, pero su intensidad, la intensidad de su respuesta va a ser muy baja, porque no nos encontramos en un contexto inflamatorio. Y es donde, por ejemplo, que ya habíamos dicho que las NKs, además de sus perforinas y de romper membranas y todo esto, y que es por eso que se llaman asesinas, liberan citoquinas cuando hay un proceso inflamatorio que favorece que entonces, ya que le presentas el antígeno específico, resulta que sí se activan porque las citoquinas regulan a la alta
la actividad de las células T citotóxicas. Sí. Bueno, entonces aquí presento las células presentadoras de antígenos. Son 3, aunque todas tienen la misma básicamente función, lo hacen de diferentes formas. La célula dendrítica se va a especializar en presentárselo a los linfocitos T vírgenes. Y entonces eso ya va a llevar a la expansión clonal de este linfocito y se va a hacer la maduración específica para el antígeno que se le presentó. El macrófago más que nada lo va a llevar a los linfocitos T efectores, con especial el citotóxico, para que entonces ataque directamente al microorganismo como tal, mientras que el linfocito B puede funcionar como una célula presentadora de antígeno, pero específicamente para el antígeno al que pues está formado su anticuerpo. Entonces son muy específicos al antígeno de los que se formaron y van directamente a los linfocitos T auxiliares tipo 2 para que les ayuden en la formación de células plasmáticas para la formación de los anticuerpos. Okay. Entonces, ahora hablando de la respuesta humoral, como ya se mencionó, el manejo principal de la respuesta humoral van a ser la producción de anticuerpos, como se ve en la imagen de abajo. Otra característica importante de la respuesta humoral es que, como se ve en la imagen, los linfocitos B pueden responder directamente al patógeno, no necesita que se presenten. Entonces, estos van a activar directamente a los linfocitos tipo B y van a llevar a la diferenciación de las células de linfocitos B de memoria y las células plasmáticas. Las células plasmáticas entonces van a crecer su retículo endoplásmico para el aumento de anticuerpos que se van a volver solubles, van a atravesar la membrana y van a unirse directamente a las bacterias para sus diferentes mecanismos. Claro. Aquí hay una diferencia en tu diagrama que es bien interesante. Los anticuerpos tienen la misma función de ligarse a la proteína de superficie o a la proteína específica. Nada más que pueden estar los anticuerpos pegados a la membrana del linfocito B o pueden haber sido liberados a la circulación y estar nadando desligados de la membrana del linfocito B para unirse a la proteína y formar el complejo antígeno-anticuerpo. Y este complejo antígeno-anticuerpo es detectado y genera una señal de destrucción de aquellas células que lo expresan vía la activación del complemento que ya habíamos mencionado al principio de la sesión. Sí. Igual este diagrama demuestra la comunicación que existe entre la respuesta humoral y la celular a través de los linfocitos T auxiliares. Que como vemos, estos pueden llegar también y activar directamente a los linfocitos B o viceversa, y por ende, pues, tienen esta participación unida. Y también recordando que los linfocitos B también funcionan como células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. Uh-huh. Entonces, en este diagrama ya se encuentra un poco más específico qué ocurre en los linfocitos B en la respuesta humoral. Entonces, tenemos la fase de reconocimiento, que primero es el linfocito B que ya es maduro, pero es un linfocito B virgen y entonces tiene inmunoglobulinas M en su membrana específicas para un solo antígeno. Cuando por fin llega este antígeno a los que pueden reconocer, se activan y me van a llevar a la expansión clonal, que principalmente es la formación de las células plasmáticas para la formación de más anticuerpos y que se liberen de la misma célula plasmática. Aquí la parte importante es de que si estamos en presencia de linfocitos T cooperadores, estos también me van a ayudar para que entonces el linfocito B pueda hacer linfocitos B de memoria. Y otra cosa muy importante es que estos también ayudan a que el linfocito B cambie el isotipo de su anticuerpo. Y entonces recordando que el primero tienen IgM, pero gracias a los linfocitos T cooperadores o auxiliares, estos pueden cambiar a IgG, que van a ser entonces los que se van a presentar en la respuesta secundaria, que es más fuerte, más eficaz y todo eso. Y por último tengo las acciones de los anticuerpos. Entonces, ya dijimos cómo se va a formar la célula plasmática, va a aumentar el retículo endoplásmico y se van a liberar un montón de anticuerpos. Pero, ¿qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos van a manejar 3 principales mecanismos. El primero es neutralizan directamente a la bacteria. Lo hacen porque se van a unir a la membrana y van a hacer que entonces la bacteria no se pueda ni adherir a las células epiteliales, ni tampoco puedan pasar dentro de otras células. Y básicamente terminan obsoletos. Esta es la principal forma de ataque de los anticuerpos. Otra forma también es la opsonización, que es que rodean a la... Eso que tú dijiste es lo que les expliqué para los RH.
das anticuerpos anti-RH y entonces ya el RH se vuelve no detectable. Es la misma manera que estás mencionando para cuando dijiste entonces ya la bacteria no puede hacer lo que quería hacer porque ya no se puede unir a su célula receptora porque sus sitios de unión están inhibidos o bloqueados por los anticuerpos específicos. Bueno, pues ahí está. Es como funcionan los toxoides también, como el toxoide tetánico. En realidad no te están preparando contra la bacteria, sino que te están preparando porque lo que se logra es que tú fabriques, sintetices sustancias que se unen a la toxina que libera la bacteria. Esto funciona para difteria y para tétanos. Entonces, aunque tengas a la bacteria, no vas a tener las consecuencias porque las consecuencias vienen por una toxina que apenas la sintetiza la bacteria, viene tu sistema inmune con tus anticuerpos circulantes, con tu IgG, se le pega a la toxina y entonces la toxina se inactiva. ¿Sale? Sí. Y bueno, los otros dos mecanismos, el primero sería la opsonización, que es cuando igual los anticuerpos rodean la membrana del patógeno, pero esto tiene el objetivo de que se vuelvan atractivos para las células fagocíticas y vengan estas y se las coman. Y Claro. por ejemplo, a través por ejemplo, el neutrófilo, dentro de ellas llevan el estallido respiratorio y así matan a la bacteria directamente. Y el último, como ya se mencionó, es la activación del sistema de complemento. Entonces, la vía de complemento, como ya sabemos, tiene la vía clásica, la vía de las leptinas, la vía alternativa. Las anteriores dos se consideran parte del sistema innato, pero es la vía clásica la que se considera parte del sistema adaptativo, porque requiere de dos anticuerpos, o el IgG o el IgM. Independientemente de cuál usen, estos anticuerpos sirven como un método de anclaje para la primera proteína del complemento, la C1, para que luego entonces se forme la convertasa S3 y todos los demás pasos que me van a llevar a la formación del MAC. Que entonces en la formación del MAC, en la C9, van a formar estos polímeros que van a formarme este poro en la membrana y se van a formar varios poros en la membrana, como se ve en la imagen de la izquierda, y por fuerzas osmóticas se va a llevar a la lisis de la bacteria. Y eso es todo. Muy bien. Nos da tiempo para uno o dos más. ¿Quién sigue? Carla Pérez, ¿no? Sí, voy yo. Ahorita van a proyectar por mí. ¿Quién es la última persona que expone? Soy yo, doctor. Sí, pero eso Sánchez no. Gutiérrez. Sánchez Gutiérrez. Uy, pues no vamos a acabar hoy. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Eso es, por eso están tus backyardigans ahí, por el examen de ayer. Sí, Aplicaba ese meme, ¿verdad? sí, todos quedamos igual. La primera, por favor. Ok, bueno, primero hablemos de la estructura externa del timo. Tiene esta estructura glandular compuesta por dos lóbulos idénticos. Está ubicada en el mediastino y bueno, creo que lo importante acá sería la estructura interna, donde podemos ver que está dividida en una corteza y una médula, que tienen diferentes tipos celulares de acuerdo a los procesos que ahí se dan, ¿no? La maduración tímica pues es lo característico de este órgano. Pasamos a la siguiente, que ya habla de la función. Bueno, aquí podemos ver que el timo, al igual que la médula ósea, son órganos linfoides primarios debido a que son lugares donde se producen o bien maduran los linfocitos y otras células de la sangre. A diferencia del vaso, nódulos linfáticos o otros tejidos linfoides, que son un sitio donde se dan las respuestas inmunitarias, ¿no? Donde se presentan los antígenos y se da la activación de los clones. Bueno, específicamente, pues podemos ver que los linfocitos T, perdón, de hecho tienen su nombre debido al timo, ¿no? Porque ahí es donde maduran. Provienen de la misma célula madre que los linfocitos B en la médula ósea, solo que aquellos que van a ser destinados a ser linfocitos T, pues van a migrar hacia el timo para dar lugar a la maduración tímica que explicaré en la siguiente imagen.
¿La puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí se puede ver que, bueno, primero llegan las células pre-T que se han formado en la médula ósea. Estas llegan a través de la circulación venosa y en la unión corticomedular de la corteza tímica, pues entran. Entonces, todo el proceso inicia en la corteza del timo, donde los linfocitos o células pre-T que han llegado son doblemente negativas debido a que no expresan aún ni el CD4 ni el CD8. Solo el receptor tipo Notch que les va a servir para responder a las señales de las células epiteliales intersticiales, que son esas que tienen las prolongaciones, que básicamente las mencionan como células nodrizas, que son las que van a ir guiando la diferenciación y especialización de los linfocitos T. Entonces, pues van a secretar ciertas citocinas que los van a inducir a expresar tanto CD4 como CD8, además del CD3. Entonces, pues van a pasar de ser linfocitos doblemente negativos a ser linfocitos doblemente positivos con ambos tipos de receptor. Bueno, luego en la corteza se da lo que se conoce como la selección positiva, donde estas células nodrizas van a presentarles moléculas de MHC propias junto a antígenos. La selección positiva busca identificar o mantener únicamente aquellos linfocitos que sean capaces de reconocer a las moléculas MHC. O sea, no importa si el antígeno que les presentaron es propio o no, lo que les importa aquí es que conozcan a las moléculas MHC. Entonces, aquellos que no se unan a estas moléculas, pues son inducidos a la apoptosis. Después, otra parte de la selección positiva es el hecho de que se diferencien, digamos, por una línea, por CD4 o CD8. Entonces, aquellos que tengan mayor afinidad al MHC2 conservan el CD4 y pierden el CD8, convirtiéndose en linfocitos T auxiliares. Y aquellos que sean específicos del MHC1 conservan el CD8, perdiendo el CD4 y se vuelven citotóxicos. Luego pasan a zonas más profundas, que sería en la médula del timo, donde se va a dar la selección negativa, que es una de las partes más importantes de la tolerancia inmunitaria, porque aquí se les va a presentar epítopos de antígenos propios, junto a moléculas MHC1 o MHC2, de acuerdo a qué subtipos se hayan diferenciado. Aquí se va a inducir apoptosis a aquellos que tengan una unión fuerte a autoantígenos, debido a que si se dejan salir a circulación, pues van a producir enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Porque van a atacar antígenos propios. Y bueno, aquellos que se unen con poca afinidad a los autoantígenos, pues se les permite vivir y abandonar el timo, donde pues salen obviamente como linfocitos T vírgenes que van a activarse hasta que se les sea presentado el antígeno. O sea que sí que sales, que era una de las preguntas, hasta que superas la selección positiva y la selección negativa, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, una parte también importante es que de aquí salen algunos linfocitos T reguladores, que son aquellos que presentaron fuerte unión a los autoantígenos, pero que de alguna forma lograron escapar de esta sentencia de muerte, digamos, y se especializaron en linfocitos T reguladores. Y pues ya es todo. Bueno. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Oh. Sí, Tú les voy a vas de hablar de último. la... Es el último, yo creo. Ok. Les voy a hablar de la anergia clonal. Básicamente, la anergia clonal es un término que se le ha dado a la incapacidad de producir una respuesta frente a antígenos específicos. Esto se da mayormente debido a la neutralización de las células efectoras. Esto quiere decir que cuando el antígeno se une a la célula T específica, esta no prolifera y no se diferencia. Por lo tanto, pues no hay una respuesta. Actualmente se considera que de las muchas teorías que existen, es un mecanismo de tolerancia por el cual los linfocitos permanecen inactivos funcionalmente, pero durante periodos prolongados.
estos periodos prolongados pueden revertirse en algunas ocasiones si se encuentran las condiciones adecuadas, como la expresión de los factores que hacen falta para la estimulación, aunque en muchas ocasiones este estado es irreversible. Igual se relaciona en algunos pasos con la apoptosis, debido a que tienen pasos similares. Normalmente, como ya explicó mi compañera Carla, en el timo se da la maduración, tanto la selección positiva, luego la negativa. Sin embargo, si algunas células escapan de la maduración, de la selección negativa, perdón, pues se van a la periferia y allí ocurre algo llamado tolerancia periférica, que básicamente es lo mismo que ocurre en el timo. Se busca neutralizar esas células que han escapado y que pueden provocar reacciones a lo propio, ¿no? Uno de estos mecanismos es pues la alergia también clonal, en el cual las células T autorreactivas que ya escaparon pueden provocar las lesiones císticas. ¿Cómo ocurre esto? Para la activación de los linfocitos T específicos, como ya explicaron varios de mis compañeros, se necesitan dos señales que son las sinapsis, por así decirlo, inmunológicas. El reconocimiento del antígeno, el cual debe estar unido ya al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 o de tipo 1. Y también que una vez que ocurre esa unión, se propaguen señales coestimuladoras para que pueda continuar la cascada de los siguientes pasos, es decir, la activación, la atracción de macrófagos, de otros elementos del sistema inmune, etc. Pero ¿qué pasa? Que en la anergia clonal, en presencia del antígeno, no se produce la activación, simplemente se produce la anergia, que es eso mismo, que cuando estás con el antígeno no hay una respuesta. Aquí vemos que la respuesta normal, en presencia del antígeno, con la célula T, te da la célula activada. Sin embargo, aquí vemos que falta una molécula y pues eso hace que no se dé la respuesta. Normalmente esta es una señal coactivadora, como se dice, ¿no? Por ejemplo, existen situaciones específicamente en las que el ¿Es antígeno, conveniente la energía clonal? sí, en ocasiones, Claro. obviamente. ¿Por qué? Para centrarnos en ese punto en particular. Ok, no es conveniente cuando es un antígeno externo que puede dañar la célula, pero es Es un conveniente. antígeno de una célula agresiva, ¿no? O de un ente por un virus, no es una célula agresivo. No es conveniente, pero... Es conveniente cuando es, por ejemplo, un antígeno, perdón, un linfocito T que ha escapado de la selección negativa y positiva del timo y que puede dañarnos. O sea, como un linfocito T autorreactivo, o sea, que pueda provocarnos algún tipo de enfermedad autoinmune o daño autoinmune. Claro. Entonces, es por eso existe la energía clonal, porque resuelve el escape de células con capacidad autoinmune. De manera que pues ya tienen pistas de que si no tenemos si hay daño en los mecanismos de anergia clonal, esto podría mediar enfermedades autoinmunes o fenómenos de autoinmunidad, lo cual, por ejemplo, también explica por qué, aunque yo les hablé de que tú podías tratar una enfermedad autoinmune con terapia dirigida contra linfocitos CD20 positivos, pues eso no necesariamente resuelve el problema, porque si tu mecanismo de autoinmunidad incluye distorsión de los procesos de anergia clonal, pues de todas maneras vas a tener manifestaciones de la enfermedad, ¿no? Ok, síguele. Bueno, aquí en los textos se mencionaba que una de las principales moléculas involucradas es la interleucinador, que será que cuando unos antígenos se unen afectan la síntesis de esta y por lo tanto pues la proliferación y la activación de la célula T.
Y como ya se mencionó, pues en este caso ya el linfocito entra en un estado refractario, el cual puede o no salir después de un periodo de tiempo, siempre y cuando la estimulación con el complejo mayor de histocompatibilidad y también con la coestimulación de los factores sea la adecuada. Pero en la mayoría de los casos es irreversible. Y aquí algo interesante es que el estado o el mantenimiento de la alergia puede requerir o no de la persistencia del antígeno, es decir, que puede estar presente o no y aún haber alergia. Y puede o no ser reversible. Aquí, como mencionó usted, que hace un momento que se le puede dar terapia con cierto tipo de no sé, fármaco que induzca la producción de, por ejemplo, interleucina 2 o B7. En este caso, podría ayudar a que el linfocito T salga de la alergia clonal, aunque no se garantiza nada. En caso contrario, se ha descubierto que factores como interleucina 10 y las moléculas de adhesión intercelular 1 hacen que el estado de la alergia se mantenga, creando así un mecanismo de tipo regulación negativa. Por lo tanto, esto en ocasiones como en enfermedades autoinmunológicas, donde lo que tú quieres es pues detener esta estimulación de los linfocitos T, probablemente un blanco terapéutico sería con interleucina 10 o de ICAM1, pues para detener esta proliferación. Para deshacer, Ya. regular a la baja la actividad inmune. Nos quedamos hasta aquí porque ya son la 1. Nos vemos mañana, terminamos mañana y empezamos con la primera enfermedad. ¿Sale? No mañana, el miércoles. Okay. Bueno, pues, está bueno. Hasta el miércoles, doctor. Está bueno. Pero, doctor.